Hola, hola, queridos y estimados jóvenes, cuarto medio, ¿no es cierto? Bienvenidos a una clase más de física. Estamos viendo circuitos, ¿sí? Hoy día, darle una información primero. Hoy vamos a, primero pedirle disculpas por la demora, que tuvimos que arreglar un problema con el profesor David, pero ya está solucionado. Y segundo, decirles que, bueno, esperando que estén todos ustedes muy bien con su familia, todo esto, ¿ya? Que no se lo he dicho hasta ahora. Eh, Hoy día, a las 6 o 7 de la tarde, van a estar listas las notas finales de física, ¿ya? Recuerden que se van a quedar con la mejor nota, ya que dieron la prueba 2 veces, los que dieron la prueba 2 veces, ¿no es cierto? Y los que no. Y más las décimas de regalo que les prometí, 5 décimas a cada uno, y más las décimas que me mandan de los concursos que hicieron para el Día del Alumno, no sé quiénes alumnos ganaron, y quiénes tienen décimas, así que me tienes que mandar ese dato. Y ahí le agrego la otra décima, quizá la segunda prueba. La segunda prueba es el día miércoles 19 de este mes. Es la segunda prueba. Hoy va a estar lista la nota de la primera prueba. Ya hoy va a quedar lista la primera nota de la primera prueba con la mejor nota y con las décimas de regalo. ¿Ya? El día miércoles, entonces, 19, va a ser la segunda prueba. ¿Okay? De física. Ya. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Estábamos viendo la ideón. Para esto les voy a compartir unas laminillas. Les voy a compartir unas laminillas. Aquí está. Ahí está la laminilla. Okay. Vale Díaz, y se sabe por qué la verdad no hubo tan malas notas, no sé, pero después vamos a hacer una retro de la primera prueba y vamos a hacer ¿cómo se llama? Una remedial, ¿ya? Algo más fácil, una tarea, alguna cosa como para que suban esa nota, ¿ya? Ok. Vamos con el objetivo de la clase, es analizar la ley de Ohm y conocer los circuitos simples. Aquí estamos, a ver, me volvieron a escribir. Sí, pues, la idea siempre es ver en qué se equivocaron. Lo que pasa es que no he hecho la retro. ¿Por qué? Porque parece que la prueba, hay personas que no la han dado y ya vamos a esperar que den la segunda prueba para poder, eh, como hay personas que no la han dado la primera, yo no les puedo hacer la retro. Pues, se fijan si no estaría dando la respuesta. Y ya se va a esperar un plazo más, no sé cuánto más, pero poquito, ya nos falta mucho. Y la otra clase vamos a hacer las preguntas para la prueba 2. Una vez que ustedes rindan la prueba 2, le voy a hacer la retro de la prueba 1 y vamos a hacer una remedial para los que les fue mal, ya para que puedan subir esa nota. ¿Sí? ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Porque hay personas que aún no han dado la prueba 1, ni siquiera por segunda vez. ¿Ya? Por lo tanto, yo no le puedo darle las respuestas todavía, así que no se preocupe, ya vamos a retroalimentar eso. ¿Sí? Ok, vamos entonces. Lamentablemente las cosas están así, ¿no? Ya todo virtual, todo así, es más lenta la cosa, ¿ya? Que presencial. Presencial usted va y te toma la prueba y todo. Así es la cosa. En fin, objetivo entonces, analizar la ley de Ohm y conocer los circuitos simples y sus componentes. Ok. Ya dijimos qué es lo que era la ley de Ohm, voy a hacer un repaso rápido de esto. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente que circula por un circuito, que es lo que es un circuito, eso es un circuito. Eh, Esto también es un circuito, ¿ya? Eso que está ahí. Entonces la intensidad de la corriente que, espérenme un poco, se me abrió una ventana amarilla, así que voy a dejar de compartir, ¿ya? Y voy a compartir de nuevo. O sea, una ventana grande amarilla en mi pantalla, no sé por qué. Pero en fin, ya. Un circuito simple es lo que está acá. Una batería, ¿no es cierto? Unos cablecitos conductores y una ampolletita que va a representar una resistencia. La ampolleta va a ser la resistencia, ¿ok? Eh, ya que trae un filamento en este caso aquí y
Mire, la mayoría de las cosas se calientan. Por ejemplo, los televisores, los refrigeradores también, aunque no lo crean, tóquelo por atrás, va a estar calentito. Las televisores también. La mayoría de los aparatos eléctricos pierden energía en forma de calor. Entonces los tomamos nosotros como si fueran resistencia. Lo que sea que yo conecte este circuito, lo voy a representar como una resistencia. ¿Ok? Entonces, la ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente en un circuito cualquiera, como por ejemplo este, la intensidad de la corriente de este circuito entonces es directamente proporcional al voltaje aplicado por la fuente de poder, por la batería. ¿Sí? Es decir, que si el voltaje aumenta el doble, la intensidad de la corriente que circula por este circuito también aumenta el doble. ¿Sí? Si aumentamos el triple el voltaje, la intensidad de la corriente de este circuito también aumenta el triple. ¿Ok? No hay... es directamente proporcional. Ahora, si el voltaje disminuye a la mitad, también la intensidad de la corriente que circula por el circuito disminuye a la mitad. Recuerden que la intensidad corresponde a la corriente, esta I de aquí, la I significa intensidad de corriente, y la corriente es el flujo de electrones, es decir, el movimiento de los electrones por los cables conductores aquí. ¿Ya? El movimiento de todos los electrones corresponde a la corriente. La energía que hace que esos electrones se muevan corresponde al voltaje y lo suministra la batería. Mire que quedó como una sonrisa. Es una B de voltaje, ¿ya? Ok. A ver, puse bigote. Ya. Entonces la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. Entonces dijimos que podíamos calcular la corriente, el voltaje y la resistencia por medio de la ley de Ohm. Ya que la ley de Ohm nos dice que el voltaje, ¿no es cierto?, va a ser igual a la intensidad de la corriente por la resistencia para calcular el voltaje. Para calcular la intensidad, la ley de Ohm nos dice que la intensidad va a ser igual al cociente entre el voltaje y la resistencia. Y finalmente, para calcular la resistencia, decimos que, según la ley de Ohm, va a ser el voltaje partido por la intensidad de la corriente. Para esto usábamos este triángulo que está acá, ¿no es cierto?, que corresponde a una regla mnemotécnica para poder aprender estas fórmulas que están aquí. Si le piden el voltaje, usted tapa la B de voltaje y abajo lee, intensidad por resistencia, ahí está. Si quiere calcular la intensidad, usted tapa con el dedito aquí la I de intensidad y le queda voltaje partido en resistencia. Y si usted quiere calcular la resistencia eléctrica, entonces eso es voltaje partido en intensidad. De esa manera calculábamos entonces las distintas variables, ¿no es cierto?, que unen la ley de Ohm. Supongamos entonces ahora que yo tengo dos circuitos, suponga eso, y yo tengo dos circuitos simples, como estos que están acá. Este va a ser mi circuito 1, este va a ser mi circuito 2, y aquí voy a agregar ciertos parámetros, el voltaje, ¿no es cierto?, la intensidad que circula por el circuito 1 y la intensidad que circula por el circuito 2. Y voy a suponer que para un voltaje de 0 volt yo tengo una intensidad de 0 volt en el circuito 1, ¿sí? Ya que si no hay energía, si no hay voltaje, no va a haber corriente. Primero. Segundo, si el voltaje aumenta, supongamos 10, supongamos que la intensidad de la corriente es 5 amperes. El voltaje está en volt y la intensidad de la corriente está en amperes. ¿Sí? Si aumento al doble, ¿no es cierto?, el voltaje con respecto al primer voltaje, ¿sí?, es decir, a 20 va a aumentar también al doble la intensidad de la corriente, ya que son directamente proporcionales, según la ley de Ohm. Si aumento el voltaje al triple, a 30 volt, entonces la intensidad de la corriente va a aumentar a 15 amperes. Estos son ejemplos burdos, ¿ya?, por si acaso. Ningún circuito de 30 volt va a circular por el 30 amperes, 15 amperes, por ejemplo. Solamente para dar números enteros, simplificando eso, ¿ya? Para 40 volt tenemos 20 amperes, y así sucesivamente. Si yo grafico estos datos, si yo grafico estos datos que están ahí, siempre la variable dependiente va
en el eje Y, que sería la intensidad en amperes, y el voltaje va acá en el eje X, el voltaje en volt. ¿Ya? Denme un segundo que me están llamando. Denme un segundo, chicos. Disculpen, chicos, que la vecina me estaba llamando por el muro para hacerme una pregunta. Sorry, disculpen. Ya, entonces, para un voltaje de 0 volt, tengo una intensidad de corriente de 0 amperes, es decir, ahí. Para un voltaje de 10 volt, ¿sí?, tengo una intensidad de corriente de 5 amperes. ¿Sí? Tengo 5 amperes. Para 20 volt, ahí tenía ese punto, tengo 10 amperes. Ahí. Para 30 volt, tengo 15 amperes. Sería algo así como eso. Para 40 volt, tengo 20 amperes de corriente. Okay. Ahí está. Ya. Entonces tengo todos esos puntos que están ahí. Si yo grafico, entonces, y tiro línea, ahí, obtengo esa recta que está ahí, ¿sí? Con cierta pendiente. Ahora supongamos que tengo el circuito 2, ese que está acá, y supongamos que en el circuito 2, para 0 volt tengo 0 amperes, para 10 amperes, ya esta es otra ampolleta distinta a esa, ocupa quizás más potencia, por lo tanto voy a aumentar un poco más la intensidad de la corriente. Para 20 volt tengo 20 amperes, para 30 volt tengo 30 amperes, ¿no es cierto? Y para 40 volt tengo, supongamos aquí, 40 amperes, va aumentando de 10 en 10. Es decir, voy a poner en rojo aquí, para 0 volt obtengo 0 amperes, para 10 volt, y estoy en el circuito 2, ¿ya? Es decir, aquí, este es distinto al otro, tengo 10 amperes, ahí, para 20 volt tengo 20 amperes, ahí, y en arriba el 40, ¿ya? Ahí. Entonces para 30 volt tengo 30 amperes y así sucesivamente. Si yo me doy cuenta en este gráfico que está aquí, obtengo esa pendiente que está aquí. Entonces aquí están representados estos dos circuitos y el paso de la corriente que circula por ellos, en ambos, ¿ya? Entonces aquí tengo el circuito 1 y aquí tengo el circuito 2, ¿sí? Si yo me doy cuenta y miro acá, mientras mayor el voltaje, se fija para el circuito 1, menos corriente pasa. En cambio, en el circuito 2, este de acá, mientras mayor el voltaje, más corriente pasa. Entonces el circuito 2 tiene menor resistencia que el circuito 1. ¿Se fija? El circuito 2 tiene menor resistencia que el circuito 1. Y mientras mayor sea la pendiente, el ángulo de la pendiente de inclinación, ¿no es cierto? Como por ejemplo ese, mientras mayor sea la pendiente que aquí, mientras más aumenta el voltaje, más corriente pasa, por lo tanto, menor es la resistencia que tiene cada uno de los circuitos. ¿Ok? La pendiente en este caso indica, el inverso de la pendiente indica el valor de la resistencia. Por ejemplo, si yo quiero calcular la resistencia del circuito 1, presta atención acá, quiero calcular R1. Según la ley de Ohm,
fíjese, R1 va a ser el voltaje 1 partido en la intensidad 1. ¿Se fija? Entonces voy a tomarme de este punto de aquí. R1 va a ser, la resistencia 1 va a ser voltaje, según la ley de Ohm, la resistencia es voltaje partido en intensidad. Entonces la resistencia 1 va a ser voltaje partido en intensidad, que es 5. La resistencia 1 vale 2 ohms. ¿Y me basta con eso nomás? Sí, porque las pendientes son constantes, chiquillos. Para cualquier dato me va a dar 2 ohms, fíjese. Voltaje 2, por ejemplo. Si quiero calcular con este punto que está acá, voltaje 20, intensidad de la corriente 10, 20 partido en 10 es 2. ¿Fija? Así compruebo que vale 2 ohms para la resistencia 1, para el circuito 1, la resistencia vale 2 ohms. Es constante, no cambia. Si lo hago con este punto de acá, ese que está ahí, sería 40 partido en 20, 2. Me da siempre el mismo valor. ¿Ya? Eso sería el valor de la resistencia 1. El valor de la resistencia 2, del circuito 2, sería este punto que está aquí, es decir, voltaje partido de intensidad, 10 partido en 10. 10 de voltaje dividido en 10 de intensidad, eso me da 1 ohm. Si usted se fija, el que tiene mayor pendiente tiene menor valor de resistencia. El que tiene menor pendiente tiene mayor valor de resistencia. ¿Se fija? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? No, ¿Ninguna? Ya. profe, ¿Sí? no consultaba a salir ejercicio hacia la prueba del 19. Interpretar el gráfico, yo creo que sí, pues así que yo le diga, mire, ¿cuál es el valor de la resistencia de esta pendiente que está aquí? Y usted qué hace, toma cualquier punto de aquí. Si quiere, toma este punto de acá y usted divide 30 en voltaje, ya que la ley de Ohm me dice que el voltaje va arriba, en el numerador, y en el denominador coloca el 30 del amperaje, o de la intensidad de la corriente. Sería 30 partido en 30. Eso sería un ohm, lo que está ahí. Ojo, que yo aquí no estoy calculando la pendiente de esto, estoy calculando la resistencia. ¿Sí? La pendiente es al revés, es el eje Y dividido en el eje X. Por eso yo les digo que la resistencia es el inverso de la pendiente. Es decir, son datos al revés. El eje X partido del eje Y. Pero en fin, apréndanselo así, mire. Apréndanselo solamente así. Como que lo que tengo que calcular yo, el valor de la resistencia es siempre voltaje partido de intensidad. Como la ley de Ohm nomás. La ley de Ohm nos dice que el voltaje, perdón, que la resistencia es voltaje partido de intensidad. Por lo tanto, si yo quiero calcular la resistencia de este, el voltaje lo divido, tomo este punto, por ejemplo, divido el voltaje, que es 30, en la intensidad, que es 15. Y eso me va a dar 2 amperes, 2 ohm en este caso, que es la misma pendiente de todo esto. ¿Sí? La pendiente es constante siempre. ¿Ok? Ya. Ok. Pregunta entonces, ¿no? Ya. Avanzamos entonces. Mire, aquí hay un ejercicio simplecito de cálculo de voltaje de un circuito simple. Supongamos que en este circuito, ¿no es cierto? Lo voy a usar siempre de ejemplo. En este circuito que está aquí, nos dicen que la intensidad de la corriente que circula por ahí es de 2 amperes, ¿sí? Y la resistencia de 0,5 ohm. Tengo una resistencia de 0,5 ohm. La resistencia es esto que está acá, la ampolleta. Tiene una resistencia de 0,5 ohm esta ampolleta. Y me piden calcular el voltaje, ¿no es cierto? Entonces, según mi ley de Ohm, el voltaje, usted mira acá, ¿no es cierto? Y mira que es intensidad por resistencia, intensidad por resistencia, y lo calcula. La intensidad son 2 amperes, la resistencia son 0,5
ohm, entonces mi voltaje es de 1 volt. ¿Sí? Eso es para el 1. Para el ejercicio 2 dice calcule la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente para el ejercicio 2 es voltaje partido en resistencia y reemplazo. Voltaje 220. Ya desconectamos la pila y lo conectamos al enchufe de la casa. 220 volts. Y la resistencia es de 11 ohm. Dividido la resistencia que es de 11. Eso me va a dar 20 amperes. ¿Sí? Este es un foco halógeno, entonces ya no es una amperita normal. Es un foco potente. 20 amperes. Ok, ¿dudas con la ley de Ohm entonces? Ninguna, con los ejercicios son súper papitas, mire. Chicos, chicas, ¿dudas, consultas? No, Gracias, estimada, por responder. Ok, ya. No hay dudas ni consultas, quizás tengan insultos, pero eso es otra cosa. Vamos entonces con ver lo que es un circuito simple. ¿Qué es lo que son los circuitos simples? Los circuitos simples tienen un elemento, ¿ya? La pila va a ser la fuente de poder o el voltaje y se va a escribir así o así. ¿Ya? Ese es el símbolo de la pila, el símbolo del enchufe también. ¿Sí? También puede ser así, siempre tiene un palito más largo y uno más corto. También puede ser así o así, en algunos textos aparece. Si es un palito largo, un corto representa a la pila, en este caso, fíjese. Ahí está la pila. En este caso, mire, en esta batería, por ejemplo, sería mi pila, sería mi fuente de poder. Ahí está. Y su símbolo S. El de la pila o batería, el símbolo S. Ahí estaría. Los cables conductores van a hacer las líneas rectas. ¿Sí? Cables conductores van a hacer la línea recta. La resistencia va a hacer todo lo que yo conecte acá. ¿Ya? Mire, hay símbolos especiales ya para todo. Para condensadores, resistencia variable, potenciómetro. Para diodos, los diodos son los que dejan pasar la corriente por puro lado. Hay un montón de símbolos. Una fuente de corriente alterna, por ejemplo, el enchufe se simboliza así, pero nosotros vamos a usar principalmente estos. Mire, vamos a usar la batería que va a ser F, la fuente de poder, fuente de poder, van a ser nuestras pilas, ¿no es cierto? Y su símbolo va a ser este, así de simple. Así, de aquí va a partir el circuito. El palito más largo va a ser el signo positivo y el palito más corto va a ser el negativo. Recuerden que nosotros vamos a suponer ahora que la corriente parte desde el punto positivo y llega al negativo. Ya sabemos que en lo real es esto. Es así el sentido de la corriente, porque viajan los electrones. Pero antiguamente eso no se sabía y se pensaba que la corriente era para acá. Ya que los protones eran los que avanzaban. Se creía antiguamente cuando no se tenía idea de nada. Ok, y eso quedó así. Pues. Ya en los circuitos uno los simboliza, perdón, uno cree que parten del positivo de la corriente, en sentido. No afecta en nada a ningún cálculo, ni a ningún tipo de estudio, ya que es el movimiento es relativo, siempre es relativo. Las leyes de la física rigen igual para cualquier tipo de movimiento, cualquier dirección. Por lo tanto, da lo mismo si la corriente es para allá o para acá. Pero por sentido convencional, porque los textos están escritos así, porque los científicos se pusieron de acuerdo en decir que la corriente viene desde el polo positivo y llega hasta el polo negativo. ¿Sí? Eso es lo que se quería antes. En fin, ya, continuemos aquí. Las pilas, baterías o fuentes de poder, ¿no es cierto? Los enchufes, todo lo vamos a simbolizar así nosotros. ¿Ok? Los cables, ¿no es cierto? Los cables, que van a ser esos pedacitos que están ahí, verde y el café, ¿sí? El cable. Una línea recta nomás, ¿sí? Eso va a ser un cable.
todo lo que enchufemos al circuito, todo lo que conectemos al circuito, todo, lo que enchufemos al circuito, le vamos a llamar resistencia, ¿sí? La resistencia, entonces, va a ser este símbolo, mire. Eso, ¿ya? Entonces, si yo quiero representar este circuito que está aquí, en esta simbología, el circuito va a ser el siguiente. Primero, mi fuente de poder, mis cables y mi resistencia. Ojo, que da lo mismo que yo pongo la resistencia acá o acá o acá, es el mismo circuito, ¿ya? Puedo conectar la ampolleta aquí, la puedo conectar aquí o la puedo conectar acá, ¿no es cierto? En este lado de acá y da lo mismo. O sea, lo puedo representar así perfectamente, como está aquí. Ahora supongamos que yo tengo conectada 3 ampolletas, ¿sí? Tengo una pila, ahí, los cables, y voy a conectar 3 ampolletas aquí. La primera ampolletita ahí, la segunda ampolletita acá, y la tercera ampolletita acá. Y lo demás lo llevo a la pila. ¿Sí? ¿Cómo represento esto en un circuito en símbolo? Así. Coloco la batería y coloco mi resistencia 1, mi resistencia 2 y mi resistencia 3. Y conecto resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿no es cierto? Y eso va a ser mi voltaje, mi fuente de poder, que le vamos a poner un delta B, un triángulo y un B, ¿ya? Para indicar una diferencia potencial. Y la intensidad de la corriente la tengo que dibujar, ¿no? Una I. Y su sentido siempre es del positivo al negativo, ¿ya? Eso es convencional. Lo real es al revés, porque bien, lo que viaja son los electrones, pero no importa, eso quedó así, y así va a quedar. Ahora, los circuitos también pueden tener interruptores, ¿no es cierto? Los circuitos pueden tener interruptores. No, ya, no pegué la imagen del interruptor, pero no importa. Este símbolo que está acá me indica lo que es un interruptor. Ahí, por ejemplo. El interruptor es esa piecita que está en la pared, que usted aprieta, sí, es una cosa así. Lamentablemente no pegué la imagen, pero es típico interruptor que está de pared, que uno aprieta el botón, y el interruptor baja, o lo aprieta por el otro lado, y el interruptor se cierra. ¿Ya? Con el dedito lo acciona. ¿Sí? Ese es el interruptor común y silvestre. Eso se simboliza así. Si la ampolleta está apagada, recuerden que esto va a ser una resistencia, si la ampolleta está apagada, el interruptor está abierto. La corriente no puede pasar por allá. No tiene cómo pasar. Si usted prende la ampolleta, usted le coloca el dedito, ¿no es cierto?, al interruptor, el interruptor estaría cerrado ahí. Así. Ahí estaría cerrado. Y ahí pasaría la corriente, ¿ya? Entonces los 4 símbolos que vamos a usar nosotros para la pila, la pila o el enchufe, para los cables, las líneas, ¿no es cierto? Los cables, para cualquier cosa que yo conecte al circuito lo voy a representar como una resistencia. Eso es válido hacerlo, por supuesto. Y el interruptor, el último. Interruptor abierto, no hay corriente en el circuito, ya que no puede circular. Interruptor cerrado, si hay corriente en el circuito. Entonces usted cuando prende la luz y le da con el dedito al interruptor, lo que está haciendo está cerrando el circuito. Y la luz está prendida. Se va a acostar y usted aprieta al otro lado con el dedito, ahí, y se abre el interruptor. ¿Sí? Por dentro tiene un mecanismo que lo abre. En fin, los circuitos simples los vamos a representar por medio de un diagrama, de un dibujo, como el que está acá.
¿sí? Esto sería un circuito simple. En este caso, fíjese, tengo las 3 resistencias conectadas. Las resistencias van a ser mi ampolleta, ¿sí? Aquí está la resistencia 1. En este ejemplo están hechos con cualquier simbología la ampolleta. Por ejemplo, acá la ampolleta está representada por ese círculo y esa X, y es válido hacerlo, ya que uno de los símbolos de la ampolleta es este, la bombilla o ampolleta. Ahí está la bombilla o ampolleta, pero nosotros lo vamos a representar como resistencia, así que da lo mismo. Y la resistencia está representada así, así que puede ser así, así o así. ¿Ok? Que ambos representan una resistencia. Para no hacer tantos símbolos, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a simbolizar así nomás nosotros. Ok. Entonces, aquí tengo mis 3 resistencias, es decir, mis 3 ampolletas. Y hay 2 formas de conectar las resistencias, chiquillos. Una es en serie y la otra forma de conectarla es en paralelo. ¿Ya? Sería más o menos así. Esto está todo en serie. Y otra forma sería en conectar las cosas. Oye, ¿qué estoy haciendo? A ver. Ahí sí. Chao. No, ahí sí. Y la otra forma es en paralelo. Y sería así. Pucha que soy pavo, ya me llevo esta cuestión para allá. De hecho, pura tonteras hoy día en la mañana así. Preparé estas clases de delante y no por esta. Ya. Entonces, vamos devolviéndolo a nuestro circuito en serie. Y ahí está en serie y también puede ser conectada en paralelo, ¿no? La conexión es un poquito distinta. Este es el interruptor, ¿ya? En este caso está cerrado el interruptor. Mire, voy a representar los dos circuitos en dos diagramas distintos. Aquí. Ya está este de aquí, imagínense que la resistencia es así, ¿ya? Pero es lo mismo. Lo que está ahí está hecho así. Está representado aquí. ¿Sí? Ahí están las 3 resistencias. Y en serie, en paralelo, perdón, esto sería en paralelo. Y esto sería una conexión en serie. En serie, la corriente que circula por aquí es la misma siempre. Todos los electrones que pasan por la resistencia 1 van a pasar por la resistencia 2 y también van a pasar por la resistencia 3. En cambio acá, voy a representar las baterías, entonces ahí está la batería. Luego mi interruptor, da lo mismo donde lo coloque, cerrado, lo voy a representar ahí, ahí está el interruptor cerrado. Y ahí iría mi primera resistencia, mi primera ampolleta, y aquí iría mi segunda ampolleta. Esa sería una conexión en paralelo, ¿sí? Y esa sería una conexión en serie, perdón. ¿Cuál es la gracia de una de otra? Esta tiene una desventaja, que si se me quema una ampolleta, si una de estas ampolletas no deja que la corriente pase, ¿ya? No va a circular más corriente por todo el circuito. Si una de estas se quema, se rompe aquí, se quema, el circuito, se quemó ahí una ampolleta, ya no existe, ya no hay paso de corriente. Se quemó el filamento que conduce la corriente, se quemó, se cortó. Por lo tanto, ya no pasa más corriente por aquí. ¿Se fija? Y todo el circuito se apaga. En cambio acá, si una de las resistencias se quema, no importa. Supongamos que se quemó, no importa. La electricidad de la corriente va a pasar por aquí y va a seguir para allá y va a circular igual por todo el circuito. ¿Se fija? Entonces existen 2 formas de conectar un circuito. Una es la resistencia
en serie. Profe, Y, una consulta, ¿sí? en esa si deja de funcionar, supongamos no pasa ¿La corriente? la corriente, las otras no prenden. No, pues ninguna prende. Mire, eh, mire, déjame borrar aquí un poquito. Vamos a borrar esta. Cada una de Y estas representa. Sí, dígame, por dígame. ejemplo, si fuese la 2 en este caso y la corriente es la del medio, por así decirlo. Ya le entendí Las la de, pregunta. sí, las de al lado no reciben tampoco. No, no, tampoco. Incluso si fuera la 3, imagínense que la 3 se quema. ¿Ya? Por aquí no puede circular corriente, por ninguna, ni por la 1 ni por la 2. ¿Por qué? Porque esto es como un flujo continuo. No puede haber ningún corte. Si yo corto el cable aquí tampoco. Si yo corto el cable acá tampoco. Se tiene que cerrar el circuito. ¿Por qué? Porque la batería es la que suministra la energía. Y si, y si esto está cerrado, recién pueden salir los electrones de aquí. Y entrar de nuevo a la batería y volver a salir. ¿Me entiende? Ahí. Entonces, si yo corto en cualquier parte aquí, si yo corto el circuito en cualquier parte, incluso acá al final, mire, supongamos que la corriente sale de aquí, pasa por la ampolleta 1 y viene para acá, por la ampolleta 2, viene para acá, por la ampolleta 3, y después se devuelve y vuelve a surgir el mismo ciclo. Si yo corto aquí el cable, si yo lo corto, esto automáticamente se paraliza. No hay ningún circuito, está desconectado. Es lo mismo que el interruptor, pues el interruptor está arriba, si el interruptor está aquí arriba, lo muevo hacia arriba, aquí ya no hay más conexión, ya no hay más puente. Los electrones no pueden pasar por aquí y volver a la batería. Entonces se corta automáticamente. Muy buena la pregunta. Porque uno puede pensar lo siguiente, uno tiende a pensar, pero esta se quema, pero no importa, porque las otras siguen recibiendo corriente. No, la corriente es algo continuo. No puede haber corte. Si hay un corte en cualquier parte del circuito, ya no circula por el circuito. El circuito tiene que ser cerrado. Pasa por todas las partes de la ampolleta, por toda la ampolleta y se cierra y vuelve. Y sigue aquí y vuelve acá. Pero si usted corta en cualquier parte los cables, entonces en ese caso deja de circular corriente. Ya no circula más corriente por ninguna Gracias, de estas profe. partes. Listo, estimada. En cambio aquí, en el segundo circuito, que es un circuito en paralelo, ¿sí? El segundo circuito, ahí está representado, la corriente cuando llegue aquí se va a separar en dos partes. Esto es como tener una llave, ¿sí? La corriente, déjame borrar esta línea aquí. Ya vamos a terminar ya. Ahí está representado este circuito, ¿no es cierto? Ese que está ahí, con el interruptor cerrado. La corriente va a salir de aquí, va a llegar a este punto y se va a separar en dos corrientes. Una que viene aquí y una para acá. Y si se quema cualquiera de estas dos, da lo mismo. Mire, si se quema esta, ya no circula más corriente por aquí, pero circula toda por la resistencia 2, por la polleta de acá. Si se quema la otra, si se quema esta, no importa. Ya no va a venir corriente para acá o para abajo, sino que va a seguir derecho por aquí. ¿Fija? Va a pasar por ahí y va a seguir por la polleta 2. Ahí, y va a seguir por la polleta 2. Las luces de Navidad serían del sistema paralelo. Muy, pero muy buena la observación. Sofía me escribió y dice, las luces de Navidad serían en sistemas paralelos. Sí, porque si se quema una, las demás no se queman. Pues. Una parte de la ampolleta deja de funcionar, no sé si se ha visto, que vienen como por sectores. Mire, para ser sincero, sería un circuito mixto. ¿Ya? Eso sería un circuito mixto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una parte de las ampolletas viene conectada en paralelo y otra viene conectada en serie. Por ejemplo, cuando se quema un color completo, ¿se ha fijado en las luces de Pascua? Usted tiene luces roja, amarilla y verde, o azul y verde, o 4 o 5 colores. Y cuando se quema, porque está conectada, todas las ampolletas verdes están conectadas en paralelo con todas las rojas, con todas las azules
y con toda la blanca y la amarilla, que sé yo, la roja. Están todas conectadas. Y todas las que son verdes están todas en serie. Están todas en serie las verdes. Las rojas están todas en serie. Entonces, si se quema una roja, se queman todas las rojas. Pero sin embargo, funcionan las de los otros colores. Ya, después vamos a ver circuito mixto. Primero en serie y en paralelo. Ya, vamos a quedar hasta acá, se me fue la hora. Próxima semana de ejercicio. Ya, próxima semana de ejercicio. Vayan a almorzar, chiquillos. Un gusto hacerles clase, muchachos. Gracias por venir, por participar también. Próxima semana de ejercicios para la prueba y van a ver que son súper simplecitos. Ya, muchachos, nos vemos, chao. Gracias, profe. Chao, profe, Chao, gracias a gracias. ustedes, chao.